En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Soy Cecilia Orozco, bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy invité al senador Temístocles Ortega, él es del Cambio Radical. Tuvo una salida enérgica, unas palabras fuertes en la plenaria del Senado de esta semana cuando se estaba eligiendo al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Resultó ganador Carlos Camargo, una elección muy discutida y muy discutible. Vamos a hablar con él para que nos explique por qué se molestó tanto y cómo fue esa elección, si es correcta esa elección, si no es correcta o si fue muy politizada. Gracias, senador, por aceptar nuestra invitación. Cecilia, a ti muchas gracias, muy complacido. Bien, esta semana fue la elección tan controvertida del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y fue elegido, como se preveía hace mucho tiempo, ya lo estábamos diciendo varios comentaristas, Carlos Camargo. En esa elección, en esa plenaria, se le vio a usted muy molesto. Es más, creo que usted fue el único senador que subió a la tril a hablar. Quisiera que escucháramos un par de momentos que usted estaba como muy enérgico. Pero esta elección ha facilitado de manera impune colocar en el ambiente de la opinión pública y de ciertos medios de comunicación la dignidad del Congreso de la República. Así no se trata ni a la justicia ni a las Cortes de Colombia. Y los jefes de los partidos, a los que les entregamos nosotros la facultad de orientar con ideas y programas a sus colectividades, se han dedicado, hay que decirlo, a intentar amarrar la voz de los congresistas. Y no podemos dejar que eso ocurra. Por lo menos no ocurrirá con la mía. Bueno, más adelante continuaremos escuchándolo, pero le quería preguntar, para que la gente nos entienda, por qué estaba tan bravo y qué es lo que está pasando con usted, con su derecho al voto, que no lo querían dejar votar con su partido. Cecilia, habían razones, muchas razones para poder presentar una posición enérgica y clara, porque desde ese día en el Senado, desde la Comisión Primera, se ha venido insistiendo en impedirnos votar y, por supuesto, intervenir. ¿Impedirnos a quiénes? Quitarnos el derecho a voz y al voto en cualquiera de los debates que hubiese. Se presentó esta elección de la Corte Constitucional, una elección muy importante. Muy importante. Es que la Corte Constitucional es la entidad que protege la supremacía de la Constitución. Uh-huh. Eso no es cualquier cosa. Uh-huh. Eso no es elegir una persona. Es garantizar derechos de los colombianos. Y por eso allí debe estar lo mejor de la intelectualidad, de la honestidad del país, las mujeres y hombres que tengan realmente virtudes, como en la antigua Grecia. Sí, ahí y los mejores juristas, además. Y los mejores juristas, ¿no? Y yo respeto mucho eso, muchísimo. Y por supuesto tenía todo el interés de participar como corresponde, uh-huh, y opinar también. Pero se estaba limitando ese derecho. Entonces yo dije ya que esto no puede continuar. Y esto es necesario ya aclararlo de una vez por todas. ¿Pero por qué le querían evitar que usted votara? ¿Por qué? El procedimiento... Pues aparte del sentido de su voto, que eso le voy a preguntar sí, después, es como la mecánica para que un partido, usted pertenece a Cambio Radical, para que un partido le diga a uno de sus senadores prohibido que usted hable y prohibido que vote. La causa es porque en el debate para la aprobación de la consulta popular yo no pude votar. Si recuerdas que hay una sesión bastante acalorada y confusa y no votamos. Entonces el partido abrió una investigación contra la senadora Ana María Castañeda y en mi contra por esa razón. El Comité de Ética del partido nos sancionó con 12 meses de suspensión. Suspensión temporal de 12 meses. Faltan 12 meses para quedar el periodo. Empezando por ahí, no es tan temporal.
Esa sanción, el procedimiento implica una apelación, la apelamos. Y la instancia siguiente del partido la redujo a 11 meses. Esa sentencia de ese organismo del partido fue impugnada ante el Consejo Nacional Electoral. La impugnación suspende la aplicación de la sanción. Claro, Eso se entiende que no está en firme. no está firme. Sin embargo, entonces insistían en que no podíamos intervenir ni votar como consecuencia de la sanción. Absolutamente absurdo. No hay Ahora esta Ahora. semana. Ahora, esta semana, en esta sesión. Ujú. Había unos senadores ahí del partido mismo, Cambio Radical, y Con compañeros suyos. compañeros nuestros, insistiendo que no podíamos votar por la sanción. Entonces, hubo que explicarlo de esa manera porque hubo varias explicaciones de otros senadores, sin embargo, insistía, entonces hubo que parar eso de una vez por todas y hablar claramente para que se demostrara cómo jurídicamente no tenemos ninguna inhabilidad, ningún impedimento y pudiéramos votar como finalmente votamos. Ujú. Bueno, pero la disputa interna de Cambio Radical contra ustedes dos, la senadora Castañeda, y contra usted, senador Temístocles Ortega, ¿es porque ustedes piensan distinto a la mayoría de Cambio Radical? Sí, en mi caso sí, porque evidentemente yo he dicho eso en las asambleas del partido, en las bancadas del partido. Él lo sabe muy bien. Bueno, lo sabían desde que yo entré al partido. Yo tengo el aval del Partido Cambio Radical en función de que en el gobierno del presidente Santos yo era gobernador del Cauca. Y realmente hubo una inversión muy importante en el departamento en muchos temas, ¿no? Entonces, y trabajamos mucho en el acuerdo de paz, por ejemplo. Yo fui el gobernador delegado de los gobernadores al acuerdo de paz. Y Usted es partidario de los acuerdos de paz y el de Santos partidario también. acuerdos de paz. Claramente eso lo expliqué cuando entré al partido. Yo no podía estar en contra de ninguno de esos procesos y en contra de temas que yo he venido defendiendo durante mi vida pública. El partido lo sabe muy bien. Y por supuesto soy coherente. Entonces esas posiciones, pues al interior del partido no gustan mucho. El partido tiene sin duda alguna tendencia de derecha y yo por supuesto no puedo ser de derecha. Yo tengo una visión de la vida y del mundo y de la política diferente y ahí hay ciertos roces permanentemente. Pero se han tratado hasta ahora con la mayor amabilidad, con cortesía, salvo esta circunstancia en la que había sin duda alguna la intención de no dejarnos votar. Ujú. Bueno, ahora volvemos entonces a la elección del magistrado Camargo, que me parece muy importante por el precedente como lamentable, en mi opinión, aunque yo aquí no debo opinar, solamente debo preguntar, pero en este caso sí lo voy a hacer, a romper mi regla de oro, porque es un problema de moralidad pública, a mi juicio. Pero antes de hablar de eso, le quiero decir, si usted es de un pensamiento progresista, le podríamos llamar así, ¿por qué está en Cambio Radical? Por lo que ya te dije, porque siendo gobernador del Cauca, el presidente de la República era el presidente Santos. Y una relación realmente muy estrecha entre el presidente Santos y nosotros. El vicepresidente era Germán Vargas Lleras. Y una inversión muy importante de recursos en el Cauca. En el Cauca, Cecilia, yo salí de gobernador en el año 2015 y de ese tiempo acá, 10 años, no hay una sola inversión nacional importante. Ni una sola. Ni siquiera en el gobierno de Petro. Ni siquiera del gobierno de Petro. En 10 años. Entonces, trabajamos por la paz y el acuerdo de paz del presidente Santos. Entonces, por esas razones, Germán había sido vicepresidente del presidente Santos, entonces me dijeron, haga usted esa ¿Ingresa campaña. al partido? Ingresa al partido. Bueno, también me lo pidió el Frente Gaviria, me lo pidió Simón, me lo pidió el Partido Verde. Pero dada la relación que tuvimos con el presidente Santos, en ese gobierno yo tomé el aval del Partido Cambio Radical. Pero es claro que todos sabían, Germán, como los miembros del Cambio Radical, sabían cuál es mi pensamiento, cuál es mi forma de concebir las cosas. Uh-huh. Bueno, Vargas Lleras es conocido como un personaje importante en la política colombiana, pero definitivamente es bastante en el ala derecha pues, del espectro ideológico. Así que no creo que tenga muchas coincidencias con usted. ¿El trato con él cómo es? Yo conozco a Germán hace muchos años, desde que era congresista,
y hemos tenido una relación personal respetuosa y cordial. Y así le hemos llevado hasta estos tiempos. No hemos hablado con él hace mucho rato en razón de una situación de salud que ya está, por lo que sabe, mucho mejor. Pero ha sido cordial y respetuoso. Sí, pero yo creo que volvemos a la elección de esta semana del magistrado Carlos Camargo, que los mismos dos, pero particularmente uno senador del Cambio Radical, a mi juicio estaba haciéndole la tarea a Vargas Lleras en el sentido de decir, Temístocles Ortega y Ana María Castañeda no pueden votar, y no pueden votar a favor de o en contra de, o sea, no pueden participar en la elección de magistrado porque temían que usted no votara por Carlos Camargo, que también es ideológicamente de derecha o casi que de ultraderecha. Y fue lo que generó toda esta discusión de la sesión y mi posición, porque por supuesto es absolutamente inaceptable que se intente impedir que un congresista actúe y vote. Es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos protege a las personas elegidas popularmente, ni siquiera las normas nacionales, ¿no? Bueno, fue el caso del presidente Petro cuando fue... A propósito, eso sí. Cuando fue alcalde. Destituido por la Procuraduría. Eso lo sabemos todos. No obstante, saber eso, insistir en evitar que uno pudiera intervenir y votar, me parece que era una posición absolutamente absurda, torpe, si se quiere, que era una afrenta política y había que reaccionar de esa manera. Era que se estaba previendo que iba a haber una competencia muy, muy cerrada entre el candidato, que para mí siempre fue obvio que iba a ser el magistrado por los acuerdos un poco clientelistas que hubo antes de la elección, Carlos Camargo, y la candidata Balanta, la única mujer, Patricia Balanta, y entonces yo creo que estaban pensando que si le quitaban el voto a debieron pensar que usted iba a votar más por Balanta, que era una mujer, intentaron decir que petrista, lo cual era falso, simplemente era una mujer liberal de pensamiento, que debieron creer que usted iba a votar por ella y que Castañeda también iba a votar por ella. Entonces quitarle 2 votos en una votación, en una competencia tan cerrada como la que se suponía que iba a haber era importante. ¿Fue una estrategia política? Además de las diferencias que ustedes tienen. Yo sí creo que hubo ahí una estrategia política inaceptable, porque eso tiene, digamos, por lo menos 2 componentes. Uno, es políticamente inaceptable que le quieran impedir a un congresista que ejerza funciones. Y 2, es también inaceptable todo el manoseo que hubo para la elección de magistrado de la Corte. Yo creo que eso coloca en cuestión en el sistema de elección de los magistrados, porque es un respeto con la justicia, con las Cortes y con los propios candidatos, a los cuales los someten a diferentes tipos de circunstancias personales, intelectuales, profesionales, y eso, sin duda alguna, vicia esa elección. Y me parece que habría que reaccionar contra todo eso. En mi caso, por supuesto, por reaccionar por el derecho al voto que tengo y también porque me pareció que todo lo que hubo alrededor de esa elección es desafortunado para el país. Ahora sí vamos a entrar en materia con la elección, pero antes de pasar hay un punto final. Usted ha insistido en que el derecho al voto pues es un principio fundamental, es un derecho fundamental de cualquier ser humano y está protegido por las convenciones internacionales firmadas por Colombia, incluso por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros más. El partido Cambio Radical no tiene en cuenta eso porque no hay ningún comité de ética de un partido que es un órgano, además sin ninguna autoridad, casi ni administrativa, para quitarle a usted el derecho y a la senadora Castañeda el derecho al voto y el derecho a hablar. Es que es un poco como disciplina para perros, perdóneme la expresión. Pues sí, Cecilia, y eso es absolutamente lamentable, porque yo creo que no se trata de desconocimiento de las normas. Las normas son muy claras. ¿No? Y más bien se trata de una posición política en contra de nosotros. Y bueno, si hay que dar la pelea al interior del partido, pues hay que darla. Y si hay que salirse del partido, pues hay que salirse del partido. ¿Usted se puede salir libremente? No.
Sí, uno puede tomar la posición de renunciar al partido. Pero puede conservar la senaturía. Y se puede conservar la senaturía, ¿no? La Corte protege esa decisión de un congresista. Lo que es motivo como de análisis es la continuidad en el Congreso de Colombia, porque la obligación de estar en el Congreso de Colombia durante un periodo continúa si uno quiere seguir aspirando amarrado al mismo partido. Esa es una circunstancia lamentable también de las normas colombianas, que amarran demasiado a los elegidos con los partidos cuyo aval tuvieron para hacerse elegir. Pero en cambio el partido sí los puede votar a ustedes. El partido puede aplicar también la sanción de la expulsión. Estoy siendo un poco brusca cuando digo votar, pero pues puede expulsarlos. Pero es la palabra, votar o expulsar. Puede hacerlo. Puede hacerlo si encuentra causales para eso. Pero usted sería mejor. Pues sí, ya dadas las circunstancias que se han presentado, sí quisiéramos estar nosotros por fuera del partido. Es más, Cecilia, hemos un poco dialogado. Si estas investigaciones terminan, como deben terminar, ¿no? En nuestro favor, hemos pensado en la posibilidad de pedir la escisión del partido. Escisión, pero eso significa crear un movimiento separado de Cambio Radical, ¿sí? Eso significa salirse del partido y crear un partido distinto. ¿Quién lo haría? ¿Usted con Castañeda o quién? ¿O usted solo o cómo? Hemos hablado un poco con ella. Yo he planteado eso en algunas reuniones de la bancada y yo estaría, por supuesto, en condiciones de hacerlo. ¿Pero usted tiene otros amigos, colegas senadores o representantes de Cambio Radical que se irían con usted? El tema lo hemos conversado. No sé si se irían o no se irían, pero por lo menos en mi caso sí estoy en condiciones muy tentado a hacerlo. ¿Y otros podrían pensar en hacerlo? Habrá que ver. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí pasemos al día de la elección de esta semana, motivo por el cual yo lo invité, porque lo vi muy ofendido en el atril del Senado. Entre otras cosas, me llamó la atención que allá que nadie escucha a nadie, porque todos se conversan entre sí y la persona que está al frente hablando, nadie le pone atención. Cuando usted empezó a hablar, fue tan enérgico que cayó a toda la audiencia, la asistencia, a todos los senadores. De ahí usted sacó, de esa intervención sacó la posibilidad de poder, ganó, digamos, en el sentido de que pudo votar, y votó la senadora Castañeda, pero les hicieron la advertencia de que corrían con el riesgo de que hubiera alguna demanda legal o alguna consecuencia jurídica. ¿Usted cree que hay consecuencias jurídicas por su voto para elegir un candidato a magistratura de la Corte Constitucional? En estos temas siempre hay demandas, siempre hay alguien interesado en hacerlo, pero aquí no hay ningún riesgo, absolutamente ninguno. Usted es abogado y tiene varias especializaciones. La claridad es tal que no hay ninguna posibilidad de que haya una demanda en contra nuestra que prospere. No, tenemos el derecho, tenemos las normas, el procedimiento, todo está claro. Por eso fue mi reacción, porque estando todo sumamente claro, la idea de torpedear nuestro derecho al voto era una posición puramente política, inaceptable, sea inaceptable al interior del partido, peor en el Congreso de la República y peor en un escenario en el que se está eligiendo nada más y nada menos que un magistrado de la Corte Constitucional. Bien, vamos a la elección de del magistrado, que ya se llama así, me cuesta trabajo decirlo, se llama magistrado Carlos Camargo. Él ha tenido muchas objeciones por parte de comentaristas enterados del derecho, de ex magistrados de auxiliares de la propia Corte Constitucional, en el sentido de que su conducta es muy clientelista, que no es digna, digamos, de llegar a la Corte Constitucional. ¿Esa elección usted la ve también demandable, me imagino, o no? Usted es abogado, entonces quiero que hable como abogado más que como senador. Bueno, todas las elecciones se pueden demandar. Lo que hay que mirar es la posibilidad de que prospere una demanda. Y finalmente son los jueces los que fallan. Y no podemos adelantar. Consejo de Estado en este caso sería, sí. Y con el magistrado Carlos Camargo, pues las críticas que han habido son las de que, dada su ejercicio en la vida pública, pues ha tenido mucha relación y mucha posibilidad de nombramientos de funcionarios.
en los cargos que ha ocupado. Y se dice que ha habido nombramientos incluso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo ternaron. Y nombramientos también de parientes o amigos de senadores que lo elegimos. Habrá que ver si esas circunstancias aparecen probadas debidamente y llegan hasta el nivel de que se conviertan en cierto tipo de impedimentos para ser elegido. Pero las Cortes serán las que definan la suerte. A ver, lo que se ha dicho no, sino que se ha probado, porque son investigaciones serias de varios medios, es que él fue defensor del pueblo, ternado, entre otras cosas, de terna presentada por el expresidente Iván Duque. Es amigo y cercano al expresidente Duque, y además es compañero de la misma Universidad Sergio Arboleda, también conocida por ser, digamos, una trinchera académica, si se quiere, de la derecha colombiana. Entonces él, en el cargo de defensor del pueblo, también fue presidente de la Federación de Departamentos, que es un cargo totalmente político, y estuvo en la registraduría del Estado, en la Registraduría Nacional, en cargos también políticos, además de que pasó por el Consejo Nacional Electoral. O sea, su recorrido ha sido más político que jurídico. Él es abogado, pero no prácticamente no ha ejercido. La forma en que él ejerce es nombrando familiares de personas que después pueden servirle o serle útil a él. Lo que dicen las investigaciones, no mías, investigaciones de medios serios, no los voy a mencionar porque de pronto excluyo alguno. Por ejemplo, se descubrió o se investigó que 10 magistrados de la Corte Suprema, que fue la que los seleccionó para estar entre los 3 candidatos de los cuales el Senado iba a elegir, nombró a familiares de 10 magistrados de la Corte Suprema que participaron en su elección. Es lo que conocemos. Y en el Senado también se hicieron unos impedimentos que lo negaron todos, como si fuera una figura para burlarse de ella, no lo toman seriamente, también de senadores cuyos familiares habían sido nombrados por Camargo en algunos de sus puestos. Se configura entonces la figura de yo te nombro hoy para que tú me nombres mañana, que fue lo que tumbó, por ejemplo, al procurador Alejandro Ordóñez hace unos años. Bueno, cada caso es muy particular, cada caso tiene las pruebas. La valoración de esos hechos le corresponderán a los magistrados del Consejo de Estado en el caso de que sean demandados. Los magistrados del Consejo de Estado seguramente hoy son distintos a los anteriores. Habrá que ver la valoración que hacen ellos de las circunstancias, pero con seguridad, por lo que se ha escuchado, pues van a haber unas demandas y ellos serán quienes definan si eso da lugar a que se nulite ese movimiento o no. Bueno, entonces no hablemos ahora usted como abogado porque está siendo muy cauteloso. Como simple ciudadano colombiano, es una pregunta como de la moralidad pública, parece no importarle lastimosamente a la Corte Suprema. Me sorprende mucho porque hubo muchas advertencias a la Corte precisamente sobre la selección de esa persona, y al Senado pues parece que nunca le ha importado. La moralidad pública no se lastima con unas denuncias tan gruesas como estas, y como que los senadores y los magistrados se alzan de hombros y eligen al que quieran porque pueden hacer lo que les dé la gana. Qué pena con la expresión otra vez brusca. Por eso sí es que decía hace un momento que todo esto que ha pasado en torno a esta elección pone en cuestión el sistema de elección de magistrados de las Cortes. Acuérdate que antes el sistema de elección era la cooptación. Los magistrados se elegían a sí mismos. Bueno, eso también fue duramente criticado porque se iban creando unos clubes que no permitían pues, que otra gente no conocida por los magistrados pudiera llegar a esas instancias. Pero no hay sistema perfecto, ¿no? Este que tenemos hoy, y a raíz de estas circunstancias, de esta elección, ha demostrado que algo hay que hacerle. Porque evidentemente al final lo que resulta afectado es la legitimidad de la justicia, la dignidad de la justicia, la credibilidad de la justicia ante la sociedad. Y se legitima la justicia es como si la sal se corrompe. Por eso yo creo que hay que comenzar a pensar en si este sistema vale la pena mantenerlo, introducirle cambios para evitar tanto manoseo con la elección y finalmente, repito, evitar que la justicia
siga perdiendo confianza y la credibilidad de la gente. Ahora, dependerá de cada magistrado. Cada magistrado elegido dependerá de él si realmente tiene la vocación de servicio para mantener la independencia de las Cortes, de la justicia. Yo lo dije cuando interviene, yo fui magistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, elegido por el Congreso Pleno, Senado y Cámara. Pero tan pronto, y yo he hecho un hombre que ha hecho actividad política y pública, pero tan pronto yo fui elegido, yo puse una cortina, una barrera. Y separé completamente mi ejercicio político anterior y público de la entidad de magistrado. Y adelantamos una tarea aquí ahí muy importante. Nosotros tuvimos la ocasión de potenciar las tutelas, del amparo de las tutelas de Carlos Gaviria. Nosotros cambiamos la doctrina de esa sala en materia de definición de conflictos de jurisdicciones. Anteriormente, muchos conflictos de jurisdicciones entre la justicia militar y la justicia ordinaria iba a la justicia militar. Nosotros cambiamos esa teoría porque nos dimos cuenta que había muchos asesinatos en este país que debían ser investigados por la justicia ordinaria, no por la militar. Es decir, cada magistrado tiene bajo su responsabilidad y su conciencia, por supuesto, la facultad de decidir si realmente quiere ganarse el título de magistrado y de juez de la Colombia o, por el contrario, pues convierte la justicia en un botín al servicio de intereses distintos. Bueno, ahora, pareciera, usted me dirá si cree en eso o no, usted ha sido cercano al presidente Petro, ¿no es verdad? Sí, yo tuve la ocasión de conocerlo, yo estuve con él también. Usted estuvo, si no estoy mal, en 2 campañas con él. Estuve en 2 campañas, en la campaña que perdió en la segunda vuelta, después de que perdió Germán Vargas la primera vuelta precisamente. Sí. Y en esta segunda campaña en la que ganó la presidencia estuvo en las 2 vueltas. Bien, eso es parte de sus diferencias con Cambio Radical, desde luego. Sin duda. Parte no, creo que es todo. Creo que ¿Sí? puede ser todo. Puede ser todo. Bien, entonces lo que digo es que la elección de este magistrado, en lo que yo recuerdo, de mi ejercicio de periodista, que ya es largo, en lo que yo recuerdo es la elección de magistrado de Corte Constitucional más conmocionada, más comentada, más debatida, más tensionada que ha habido, pues no me acuerdo de otro similar. Me parece que es porque estaba mediando, entre otras cosas, Vargas Lleras lo dijo varias veces, la posibilidad, dicha por ellos, dicha por el sector que se opone al presidente Petro y a su partido, que el presidente se estaba tomando la Corte Constitucional. O sea, politizaron el nombramiento del magistrado a tal punto que de un lado estaban los que creían que había que impedir que llegara a que fuera elegido o elegida alguien que a la Corte Constitucional, alguien que pudiera tener siquiera alguna cercanía al presidente Petro. Y del otro lado, el grupo que apoya al gobierno actual, entonces se politizaron también por elegir a una persona que ojalá no fuera el que se le iba a oponer a todas sus reformas. ¿Usted cree que esa es la medición que justa y que merece el país en general, los ciudadanos, que no estamos en esa línea directa política para tener una Corte Constitucional respetable? Por supuesto que no, Cecilia. Por supuesto que no. Y lo primero que hay que decir es que cuando se asumen esas posiciones, a quien se afecta de manera inicial es al propio candidato. Porque se le está diciendo que ya elegido cualquiera va a estar al servicio no de la Administración de Justicia, sino al servicio de un gobierno, en este caso, o al servicio de la oposición de unos partidos. Desde ahí se intenta delegitimar cualquiera que sea elegido. Eso, por supuesto, no está bien, no es aceptable. Y en segundo lugar, como te dije, se pone en cuestión la legitimidad de la justicia, la independencia de la justicia. Y se vicia todo el procedimiento. Y finalmente termina la justicia perdiendo cada vez la confianza de la ciudadanía. Ningún bien se le hace ni al país, ni a la democracia, ni a la justicia con este tipo de posiciones que utilizan una elección y a unos candidatos todos respetables para unos intereses particulares. O más bien uno puede entender que, claro, adoptemos esa táctica, si se quiere, para poder elegir al que yo quiero. Delegitimemos, estigmaticemos a unos candidatos para poder elegir al que yo quiero. Y por donde lo mires, es un manoseo, por supuesto,
que es inaceptable y que infortunadamente desde hace muchos años se ha venido utilizando, y es lo que conocemos muy bien como la politización de la justicia. Le corresponde a los magistrados una posición ahí erguida, enhiesta, firme, para poder eliminar ese tipo de conjeturas. Uh-huh. ¿Usted cree que, como se ha dicho, no una persona ni dos, sino muchas, y además no cualquier persona, sino personajes de la vida pública, diciendo que hay, haciendo cuentas de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, 5 son fieles a los intereses del presidente Petro y 4 o 3 son independientes, como los llaman? ¿O usted cree que no solamente están sesgando la visión sobre el trabajo de unos magistrados, sino de todos? ¿Usted cree que la Corte en algún momento, esta o cualquiera en el pasado, maneja sus decisiones y dicta sus sentencias constitucionales movido por quién es el presidente del momento? No creo. No creo que eso sea así. Claro, todos tenemos una posición política, una posición frente a la vida, frente a las sociedades, frente a la democracia. Pero yo creo que, por lo menos en mi experiencia, y yo conozco muchos magistrados, los conocí en mi época, y los he conocido también en el ejercicio profesional, antes de ser magistrados, y sé que ahí son mujeres y hombres probos, capaces, inteligentes, que han tomado afortunadamente la posición de desligarse de esos intereses distintos a la justicia y están cumpliendo con su deber como debe ser. Y ojalá que cada día más sus actitudes, sus sentencias logren desligar cualquier tipo de conjetura con respecto a vinculaciones por intereses distintos a los de la justicia misma. En esta elección, con Carlos Camargo estaba, ya lo había mencionado yo, Patricia Balanta, que es una jurista de larga trayectoria, creo que es magistrada en Buga, en la ciudad de Buga, Valle del Cauca. Fue maltratada, me parece. ¿Usted qué sensación le dejó? Mujer negra, como ella misma lo dijo, y la habían etiquetado como petrista. Ella misma dijo: yo ni siquiera conozco al presidente Petro, no he estado cerca de él nunca. ¿Cree que la maltrataron en el Senado, que hubo una elección machista y como con un sesgo un poquito ofensivo con ella, con la mujer? Sí, creo que fue maltratada. Creo que un tercer candidato, el doctor Tobar, que es un hombre también ampliamente reconocido por su sapiencia jurídica, solvente jurídicamente, éticamente, moralmente, ni un voto fue le dieron. Totalmente borrado, porque la polarización entre otros candidatos eliminó la posibilidad de que fuera elegido, no sacó ni un voto. Entonces creo que todos resultaron afectados de una u otra manera. En el caso de la magistrada Patricia, a quien yo conozco, y esta también fue una circunstancia que también pudo haber servido porque ella es del Pacífico, yo la conozco desde que era juez, la conozco como magistrada, ¿no? Creo que fue muy maltratada y que su condición de mujer y su condición de mujer afro, pobre, mujer afro, fue utilizada para demeritar de ella, y creo que eso es lo que tampoco debe permitirse. Ella no es muy conocida nacionalmente. ¿Qué opinión tiene usted de ella? No como persona, bueno, también como persona, claro, nos interesa si iba a ser magistrada como ciudadana, pero sobre todo como jurista. La conozco desde que era juez y la conozco como magistrada. Yo fui superior de ella en la sala disciplinaria. La sala disciplinaria investiga a los magistrados y a los jueces, y por eso tuve la oportunidad de conocerla. Y sé de su solvencia jurídica, de su preparación, de su conocimiento, de su fortaleza ética. ¿Y tiene cercanías políticas para algún partido o movimiento? Y sé también que no tiene cercanías políticas con ningún partido. Ha sido una juez dedicada a su función, sin ningún vínculo, ni con partidos, ni con dirigentes. Era una mujer nacida, hecha en la rama judicial. Era una digna representante de la rama judicial. Entonces cabe la expresión de que fue discriminada. Y yo siento que fue discriminada. En las Cortes, pese a que ya hay una ley
si no estoy mal, de 2021, que modificó la primera ley ya conocida como la ley de cuotas del 30% en los altos cargos del Estado en general, no solamente de la rama judicial, para las mujeres pasó al 50%. En las Cortes no se está cumpliendo eso del 50%. La única que se acercaba a esa, es curioso además porque las Cortes no cumplen la ley, que se acercaba a esa ley, a cumplirla, era la Corte Constitucional, en donde había, repito, son 9 magistrados en la sala plena, había 4 mujeres, 5 hombres y ahora hay 3. Es también para usted, y también el Senado siempre elige. El Senado también es machista en eso y las propias Corte Suprema, Consejo de Estado y Presidente de la República, que son los que mandan las ternas de los candidatos. Cecilia, la sociedad es machista y todavía no hemos podido eliminar ese lastre. Y eso se refleja en toda la sociedad, se refleja en sus instituciones, se refleja en el servicio público del Ejecutivo, se refleja en el rama judicial, se refleja en la rama legislativa. No tenemos todavía conciencia de la necesidad de profundizar la paridad de género en este país en muchos temas, y va a tocar de pronto hacerlo por una vía popular, porque cuando no funcionan las instituciones es necesario ir a la gente para que la gente decida lo que hay que hacer en temas que son clarísimos. Ya no hay lugar a debatir la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos una naturaleza. Oponerse a eso o no seguir esa ruta, pues es negarse a aceptar una realidad que ya se nos impone. Pero ¿con qué figura podría lograrse eso? ¿Un referendo, otra consulta, alguna cosa así o qué? Pues cualquiera de las vías de reforma de la Constitución, o vía un acto legislativo, o vía una consulta, un referendo, cualquiera de esas, pero como van las cosas parece que vamos para allá. También se puede demandar la elección de Camargo, si ya no bien por razones éticas, que también las va a haber, pues por razones de disparidad de género, y esa podría funcionar. Sí, las causales de la demanda pues pueden ser muchas, y como dije hace un momento, a los magistrados que fallan les corresponderá valorar todas esas circunstancias. Bien, entonces para concluir y agradeciéndole mucho su presencia aquí en nuestro podcast, usted se calcula, le queda un año a este Congreso, a este Senado, porque después vienen las elecciones el año entrante para renovarse. ¿Usted se va a volver a presentar al Senado? Estamos evaluando con los cacuanos esa posibilidad. ¿Pero ya no se podría salir del partido Cambio Radical o que hay cierta inhabilidad? Yo creo en la tesis de que si se produce una decisión que conlleve mi salida del partido y si me decido presentarme por otro partido, la Corte que examine esa demanda, eso va a ser demandado por supuesto, tendrá que valorar profundamente si el derecho a elegir ese elegido puede coartarse por la pertenencia o no a un partido. Yo creo que es una buena oportunidad de que la Corte profundice en los derechos de los electores y de los elegidos, que profundice en la necesidad de fortalecer la democracia. Será además una buena oportunidad para que la Corte evalúe esa circunstancia y pueda defender los derechos de elegidos y de electores. Uh-huh. Pero entonces usted va a estar por fuera claramente de Cambio Radical. Me parece que ese es como su destino ya. Bien porque lo expulsan, bien porque usted se retira voluntariamente y crearía un movimiento o se aliaría con movimientos más cercanos al presidente Petro. En principio, si se presenta la expulsión, que puede ser posible, pues uno escogería con qué partido asumir una nueva campaña. Si se presenta la decisión, uno al hacer la decisión inmediatamente postula la creación de un partido. En cualquiera de los escenarios, por supuesto, asumiría una campaña con partidos ideológicamente de centro-izquierda. Yo soy un hombre liberal, socialdemócrata, de centro-izquierda, progresista, si se quiere, y ahí hay un espectro bastante amplio y hay muchos partidos que pueden ser afines con lo que estoy pensando. Entonces usted termina rompiendo con Vargas Lleras políticamente al menos. No sé si tienen amistad personal. Yo creo que este hecho ha sido suficiente para decir que no hay ningún vínculo de tipo político con el partido más allá del forzoso de Naval. Usted es el rebelde del Cambio Radical, mejor dicho, ¿sí? O al revés. Cambio Radical se retiró de usted. Yo creo que hubo, bueno, la relación con los senadores de Cambio Radical es muy cordial.
Llévate, hay una bancada de gente que tenemos una amistad bastante agradable y las reuniones son muy interesantes. Con ellos no hay absolutamente ningún tipo de distanciamiento. Hay posiciones políticas sí, muy distantes. Y en consecuencia, lo mejor es que podamos definir eso de alguna manera. O bien retirándose ellos de mí o yo de ellos, pero políticamente allí no hay ninguna posibilidad de continuar. Muy bien, vamos para el divorcio entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Ha sido un proceso. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.